Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy vuelvo a conversar con Valen Ferrario, psicóloga, grupóloga y gran pensadora de metodologías que ponen a las personas en el centro. Hablamos de algo que si tenés un emprendimiento o sos profesional independiente, seguramente te va a tocar muy de cerca. ¿Cómo armar estructuras que te sostengan cuando vos no podés o no querés estar al 100%? ¿Cómo diseñar un negocio que siga funcionando sin que vos tengas que estar todo el tiempo empujando? Compartimos experiencias personales, reflexiones y muchos tips para que puedas pensar tu negocio de una forma más amable, liviana y sostenible. Así que si estás buscando nuevas formas de trabajar, más alineada con vos, con tus ritmos y tus emociones, este episodio te va a dar mucho para pensar. Te invito a escucharlo. Hola Valen, bienvenida. Hola Ceci, muchas gracias por recibirme de nuevo. Sí, Vale es repitente y va a iniciar una serie de episodios de mujeres que vuelven al podcast a pedido mío en un mensaje de rescate que pedí y que tiene mucho que ver de lo que vamos a hablar hoy. Valen ya vino el año pasado, creo que no me acuerdo si en octubre o por ahí a fin de año. Inés, Ujú. Así que les voy a dejar obviamente linkeado el episodio anterior porque ya nos contó su historia. Así que hoy vamos a hablar de un tema en especial y en particular, un poco disparado por algo personal que le pasó a Valen hace muy poco y que contó en un episodio del podcast de ella, que también voy a poner link en la descripción de este episodio, que tiene una mala palabra en el medio, más o menos, ¿no? pero con un asterisco Pero con para un que no. asterisco. Entonces, si hay niñitos escuchando, le tapan los oídos. El episodio se llama Tres verdades para cuando todo se va al carajo. Eh, y bueno, si bien no vamos a hablar de lo que dice el episodio para que lo vayan a escuchar, es un poquito el marco de dónde sale también esta conversación. Y voy a contar una infidencia antes de darte palabra, Valen. Valen es psicóloga, eso no es de infidencia, eso es lo que es. Valen es psicóloga, autodenominada grupóloga, que me encanta esa palabra. ¿Vos estás haciendo el reto de Luzma de Rutina Audaz? Sí, Bueno, las sí, dos lo estamos sí, haciendo y sí, hace unos sí. días uno de los audios hablaba de 4 S, que no quiero hacer spoiler de qué son, pero la última de las 4 S para ayudarnos a la acción era support, ¿no? Pedir ayuda. Y yo siempre digo que esa es como mi pata floja, ¿no? De las 4 S de la acción, esta mujer que muchas veces me creo que puedo con todo. Y estoy en un momento de mi vida bastante particular que todavía no he contado a las personas que nos escuchan, pero ya lo contaré, pero Valen sabe qué es. Y me di cuenta que necesitaba alguna ayuda para no ahogarme en un vaso de agua. Y antes de empezar a entrar en una espiral, para no pausar estos episodios que tanto me gustan, el podcast es mi lugar favorito, siempre digo, me encanta hacer esto. Y me encontré en un momento en que estaba quedándome sin episodios y lo que hice fue pedir ayuda a nuestro hermoso grupo de Mastermind. Les dije, consigna clara, chicas, necesito una ayuda, me estoy quedando sin episodios, necesito hacer episodios con poca producción, pero que sigan siendo igual de inspiradores como los que vengo haciendo hasta ahora. Inmediatamente, creo que menos de 10 minutos, 3, 4 de ustedes levantaron la mano y es, yo tengo una idea, hagamos un episodio conversando sobre este tema. Otras me dieron ideas para que haya episodios sola, así que el valor que tienen estas estructuras de soporte que hemos creado, son muchos años cultivando estas relaciones, así que un poco esa es la base. Lo que le pasó a Valen y el episodio que ella hizo, más esto que me pasó a mí, creo que era, y fue idea de Valen, ella me dijo, hablemos de esto, porque creo que muchas pueden sentirse identificadas con la necesidad de generar estructuras que nos sostengan. Valen, te doy palabra. Totalmente. Cuando vos viniste con el pedido, eh, mi primera sensación fue como, uy, hay tantas cosas. Y después dije, no, esto está bueno porque en algún punto es algo con lo que trabajamos las dos, desde lugares distintos, con estilos distintos, con elecciones súper distintas, em, pero que en esto estamos súper alineadas, ¿no? De crear, construir a medida estructuras.
eh, que después nos soporten a nosotras, que soporten nuestras decisiones de vida, que soporten los imprevistos y que soporten también a nuestros clientes mientras todo eso sucede, ¿no? Porque no es unidireccional, no es solo para sostenernos a nosotras, sino que en el sostenernos a nosotros también nos permita no tener que estar cargando sobre nuestras espaldas todos los procesos que iniciamos. Así que cuando hiciste el pedido dije, bueno, ahí vamos, y además porque lo primero que pensé fue como ya tiene una estructura, ya sabe qué día sale el podcast, y así nos pudo pedir una ayuda muy precisa también, ¿no? Fue muy puntual. Porque Fue, fue necesito a muy, alguien disponible tal día para hablar de temas que tengan que ver con esto. O sea, los temas son libres, ¿no? Pero inspiradores, no temas técnicos, sino temas que todas, no importa a qué te dedicas, lo que vamos a hablar te va a atravesar. Hay una frase, que obviamente así también se llama tu podcast, ¿no? Las personas al centro. Cuando Valen habla de esta idea que todos en un momento somos esa persona, ¿no? Que está en el centro, a veces nosotros, a veces los clientes, pero hacer estos negocios que sean amistosos. Así que empecemos como tirando algunas ideas de qué quiere decir en principio tener una estructura amigable o que sostenga. ¿A qué te referís vos cuando traes este término y esta idea? bien. Bueno, yo soy muy fan de las metodologías, siempre lo fui, ¿no? Como los caminos de la experiencia humana, ¿no? Mientras transitamos. Y siempre como que cuento desde esta misma historia. Yo trabajé con teatro espontáneo, que está como cerquita de la improvisación y el psicodrama, em, muchos años, y algo que era muy loco era que nuestros entrenamientos, o sea, trabajamos teatro del espontáneo, y era un entrenamiento muy intensivo en la espontaneidad, que no es espontaneísmo, no es solo improvisación, sino en desarrollar esa capacidad de respuesta fresca, conectada con el presente. Pero para entrenar la espontaneidad, mucho de nuestro entrenamiento era aprendernos estructuras, literal, se llamaban estructuras de distintos formatos de teatro. Y, y con mis compañeros siempre teníamos este debate, ¿no? Porque a veces nos aburríamos de las estructuras, a veces éramos veinteañeros muy rebeldes, muy zurdos, todo, entonces queríamos prender fuego todo, entonces era, no, vamos a hacer esto sin estructura. Y después nos encontrábamos que cuando no hacíamos las estructuras, nos empezábamos a repetir a nosotros mismos. Y que cuando íbamos aprendiendo y dominando las estructuras, las podíamos romper con mucha más calidad, las podíamos recrear, las podíamos reconfigurar, abriendo nuevos caminos y realmente honrando esta búsqueda de la espontaneidad como espacio de salud, ¿no? Formación de psicólogo, es un teatro de psicólogos, el teatro espontáneo. Entonces yo siempre que pienso en las estructuras que dan libertad, pienso en eso. Después también en el mundo del agilismo, yo entré en el mundo de las estructuras liberadoras, que es otro tipo de recurso que cuando le hice nombre dije, están diciendo lo que decíamos siempre. Y creo que en muchos territorios nos encontramos con eso, digo, desde distintas formaciones, desde distintos recorridos vitales, nos encontramos con que cuando hay una base sólida, un esqueleto sólido, podemos movernos y tener mucha más flexibilidad en el cotidiano. Mm, Parece un poco un oxímoron, ¿no? Como la sí. estructura que libera, eh, pero en la práctica es muy evidente y muy claro y muy cercano. Pasa mucho, lo llevo a un plano más de personal, ¿no? Pero pasa cuando tenemos hijos. Esta idea de los horarios, ¿no? Y cuando uno no tiene hijos, mira eso y dice, esto no, qué estructurados, qué rígidos. Y los que somos padres sabemos la importancia de tener algún tipo de rutinas implementadas que sean más o menos, bueno, flexible por ahí con horarios, no sé qué, pero tener un tipo que eso es lo que te permite que todo fluya, porque si no, el día a día se puede volver muy pesado. Para mí la estructura, aparte de eso de libertad, también te da como una fluidez, ¿no? A veces es reconfortante el saber que hay algo que en definitiva te pone ese límite, ¿no? Para moverte ahí adentro. No sé por qué, pero siento que hay algo eso como reconfortante en eso. Y es como, justo ayer hablaba con una clienta, no me acuerdo en qué contexto era, pero hablábamos de esto de en esto de ir improvisando, es como si llevaras todo en tus manos, ¿no? Y la estructura es como la mochila. Entonces, yo cuando viajo, por ejemplo, en determinados momentos me gusta todo ponerlo en la mochila. Cuando necesito tener mucha capacidad de maniobra, la mochila me sostiene. Cuando voy paseando, probablemente, yo soy argentina, claramente, llevo el mate, pero uso el mate como uruguayo, ¿no? Entonces llevo el mate en las manos y el resto de cosas en la mochila. Pero cuando tengo que llevar el mate, los libros, la carpeta, la lapicera, todo en las manos,
se me empieza a hacer más pesado y tengo menos como alcance. Entonces, para mí la estructura cumple un poco la función de esa mochila. No Mm, voy a meter todo ahí porque necesito ir como con distintas cosas, moviéndome, teniendo esa flexibilidad, pero me permite cargar más, llegar más lejos, viajar más preparada y descansar también, ¿no? Porque la mochila la puedo soltar mm, y apoyar en más lugares de los que puedo soltar y apoyar cuando tengo, no sé, agarro con unos dedos la lapicera, la carpeta, el libro, el mate, no puedo andar tirando todo en cualquier mm. lado. Y en un negocio, para llevarlo a algo como más práctico, laboral, digamos, danos un ejemplo de cómo se puede ver una estructura. A qué te Bien. referís prácticamente vos? Sí, por ejemplo, yo contaba en mi podcast que yo estaba lanzando mi programa grupal más central, que es un programa de 12 semanas, en el que acompaño a un grupo de más de 20 personas que hacer todo un proceso. 10 días antes de que empiece el programa, ya se había inscrito la mayor parte del grupo. Yo tengo un imprevisto que corta todo y yo estoy 2 meses y medio con una capacidad de trabajo muy reducida. Me tomo los primeros 10 días sin hacer nada, pero después a medida que me empiezo a sentir mejor, vuelvo al trabajo. ¿Pero por qué puedo volver? Porque yo conozco mi programa. Porque mi programa tiene una estructura, un viaje, un recorrido. Diseñé mis encuentros y conozco en profundidad qué es lo que quiero de cada encuentro y cómo acompañar a las personas para conseguir eso. Entonces, en ese diseño, en esa metodología, yo descansaba, entonces podía conectarme los martes a las 3 de la tarde, que es el horario en el que nos juntábamos con las impulsadas. Me conectaba a las menos cuarto, yo ya tenía todo armado y podía como ocuparme con eso. Las chicas ya tenían sus lecciones subidas a la plataforma, ya estaba el encuadre armado, estaban las comunicaciones, los roles dentro de mi equipo establecidos y yo podía simplemente hacer esa presencia Ujú, ahí. Entonces pude, durante este tiempo de no tiempo, mantener mis espacios grupales porque esa estructura estaba armada y estaba sostenida por una lógica, una metodología que yo creé en base a lo que yo ya venía trabajando. Entonces no era una estructura ni ajena ni forzada, sino que funciona muy orgánicamente ujú, conmigo. Entonces eso lo hacía más liviano al encontrarme con ellas. Que si yo hubiese hecho esto, que muchas veces se hace y que de hecho yo otras veces hice, bueno, lanzo y después voy creando el programa en la marcha, yo hubiese tenido que frenar y anular esta edición del programa. Y al poder sostenerla, no solo funcionó a nivel como de negocio, de que, bueno, se mantuvo, estuvo esa facturación y demás, sino que en términos vitales, para mí en un momento de mucha incertidumbre, tener un espacio de laburo que sea saludable, disfrutable, conectado con otras personas con las que además resueno a morir, porque son efectivamente mis clientes ideales, me dio mucha riqueza, mucha paz, mucho alivio incluso en este mm. contexto, que sin esa Varias, estructura no hubiese sucedido, digamos. varias cosas me surgen de lo que estás diciendo. Por uno, recién mencionaste como el equipo también sabía sus roles, ¿no? Como que ahí metiste como la palabra equipo. ¿Sentís que podemos tener estructuras aunque estemos solas en el negocio o solamente podemos tener estructuras cuando hay equipo No, trabajando? pero por supuesto que solas, de hecho, es el diseño de la metodología propia, eso es mío. El equipo ahí no tenía mucha injerencia, digamos. Que aparte mi equipo eran Vale, Eli, y bueno, Ine, que terminó con el lanzamiento, tampoco era él, viste, el equipo a veces parece como Un el batallón de súper, personas. como, Sí, claro, sí. viste, así, llego a la oficina y todos me tienen miedo. No, no, somos 3 personas. Em, pero para mí hay como estructuras que son, incluso hay estructuras que son más a nivel interno, hasta de autoconocimiento y de trabajo con una misma, ¿no? Por ejemplo, estamos grabando esto en un horario de tarde, yo trabajo de 2 de la tarde a 5 a 6 porque es la hora donde estoy más lúcido, por Ujú. ejemplo. Eso ya es una estructura que a mí me contiene y me sostiene. Total, Eh, sí, el conocernos nosotras, nuestros flujos de energía, ya de por sí tal cual nos da una estructura. Sí, y después está las estructuras que creamos para acompañar a las personas, que ese es como mi territorio, mi Ujú, universo, el de las metodologías, el de los servicios, el de, bueno, qué va a suceder, cómo le voy a responder, qué camino va a hacer, qué le prometí. Entonces también trabajar muy bien la promesa te permite estar como muy alineada con
con lo que vas entregando. Y después, bueno, está todo lo que es la estructura también en el marketing, que esa es una estructura que yo he ido armando en mi negocio, pero no es mi área ni de mayor amor ni de mayor expertise, pero que también hace, ¿no? A la experiencia. Yo siento que están como priorizando ahora en vivo y a lo rápido, creo que son esos tres ejes en negocios como los nuestros, Ujú. eh, los que hay que tener como contemplados y que está bueno, porque aparte una vez que está armada, no necesito repensarlo todo el tiempo. Ujú. Y si hay alguien que está recién empezando con su negocio o está dando sus primeros pasos siendo independiente, de esas estructuras que acabas de mencionar, ¿cuál te parece que es la primera que alguien debería decir, ok, primero voy a armar esto para poder descansar en algo y después ir a la siguiente? Porque obviamente todo al mismo tiempo no, porque lleva tiempo poder encontrar la forma de esa estructura que sea buena para nosotros, buena para nuestros clientes. Y yo creo que la parte del autoconocimiento viene de mucho antes de emprender y esa como que es transversal a todo. O sea, no sé si hay alguna de las otras dos que se puede hacer sin tener esa presente. Pero si estoy empezando a emprender, eh, yo no te diría, anda y seguí conociéndote de 10 años. No, emprendamos, pongamos acción, laburemos, ¿viste? Creemos algo y salgamos al mundo a validarlo. Sí, Entonces yo creo que pero paréntesis, sí, la acción va a ser mucho más rápida si antes hiciste algún tipo de autoconocimiento y entendés qué tipo de energía tenés vos y cuál es tu expertise y para dónde tenés que seguir rápido a pedir ayuda, porque si no vas a entrar en un loop. totalmente. Esa para mí es como, por eso te digo, esta es como un El paso transversal, ¿no? cero, El paso cero y el paso que no se acaba tampoco. nunca. Em, pero ojo, que hay mucha gente que se queda mucho tiempo girando en círculos en torno a eso. No, que voy Mirándose. a trabajar bien mi productividad para ver. No, que tengo que, ay, voy a bueno, pero también el accionar para afuera ayuda a poner en práctica eso que Nada vemos en nuestro como autoconocimiento. accionar para tener claridad. Yo digo, accionar da claridad. Ayer tuvimos una clase de un bonus de este mismo programa del Impulso y la invitada dijo, a mí lo que más me ayudó a vender fue vender. Vender, es Digamos, que o sea, sí. Es que como en la teoría todo es fantástico y podés saber todo. Ahora, cuando vos tenés que poner la cara y estar haciendo lo que aprendiste, a ver cómo se siente eso, ¿no? Pero te eh, corté, perdón, digamos, no, dale. no, pero es que va por ahí. Yo creo que igual después en el universo de la creación del trabajo que hago yo con las personas, ¿no? Como el servicio que entrego, ese es mi camino preferido para Ujú, comenzar. ujú, Porque siento que te da la solidez de las horas de vuelo, que te da la tranquilidad de que lo que vendes se sostiene y no es solo una gran idea, ¿no? Y te da mucho material para después salir a vender y a comunicar. De nuevo, no es hago el 100 de uno y espero para hacer el 100 del otro, ¿no? Vamos como mechando, aprendiendo y se siguen puliendo entre sí los dos movimientos, la creación del... Para mí esto es el ecosistema, tiene dos patas, los servicios, la entrega y la comunicación y la venta de esos servicios. Y se nutren a sí mismas. Por eso digo, no es tengo que tener 100% listo uno y después me voy a dejar el otro 100% listo. Pero con un 60, 70, 80 listo de los servicios, salir a vender para mí es más fácil. Pero hay muchas personas que hacen a la inversa y también está bien. ujú. Sí, Digo, esto creo que ahí va. también, Total, esto va también con que una se va sintiendo cómoda, porque obviamente está la teoría de primero hace todo de principio a fin, el curso, el programa, y después lo vendes, y hay otras teorías que es primero salí a venderlo, fíjate si hay resonancia en el mercado, cómo te sentís vendiéndolo, si hay alguien que le interesa, y después cuando confirmas que alguien lo quiere comprar, vas y lo haces efectivamente. El diseño tendría que estar siempre desde base, ¿no? Para saber que uno está vendiendo. Pero hay como dos metodologías y yo siempre digo, todo funciona, pero lo que tenés que entender es qué funciona para vos. Y a veces eso es cuestión de probar. A veces hay que probar una opción o probar la otra y entender cuál es para mí, cuál me siento más cómoda yo. Y yo creo que una vez, totalmente. ya te dejo hablar, yo creo que una vez que Ujú. uno encuentra cuál es su forma, eso te da mucha previsibilidad, porque lo que vos decías recién es, si yo entiendo, aunque sean unas sesiones uno a uno, cómo las tengo que estructurar para no vender de a una, y yo sé que las voy llevando de acá a acá, y no es solamente tuve suerte con esta clienta, sino que como decías al principio, hay un paso a paso, una metodología, eso me ayuda a tener previsibilidad para después poder vender, que en sí mismo es una estructura que sostiene. Totalmente.
Totalmente. Esto vos dijiste algo ahí que no quiero que se pierda, que es, viste que dicen, no, las fórmulas no funcionan. No, sí, las fórmulas funcionan, todas funcionan, no funcionan para todas, Total. no funcionan en todos los momentos. Es ir como esto, probándose eh, como dentro de los distintos formatos, cuál resuena más conmigo y sí, para mí un innegociable son las horas de vuelo. Ujú, Sobre todo cuando queremos hacer promesas más elevadas, servicios más elevados, más con esta búsqueda quizás de escalar, de pasárselo grupal y demás. Bueno, yo lo que no te puedo negociar son las horas de vuelo. O sea, sí, que sepas hacer lo que vas a lo que hacer. decís. Ujú, Sí, total. y para eso el diseño de la metodología te da como un curso para hacer eso. Después, de nuevo, puede estar el primer esqueleto y después lo rellenas una vez que se valida el servicio, o podés armar algo un poco más grueso en tu vuelo, en tus horas de vuelo actuales, y después lo terminás de completar con la validación. Pero esa experiencia, esa entrega que está chequeada que Ujú, puedo dar, eh, me parece que es como de lo menos negociable. ujú, ujú. Y recién igual mencionaste algo que justo me había notado para que conversemos y es, ¿hasta cuándo mantengo la estructura que me diseñé? ¿Cuándo la estructura me puede llegar a empezar a jugar en contra o cuándo la puedo sentir demasiado rígida? ¿Cómo medimos eso? Porque si bien es estructura, también tiene que darnos espacio para poder crecer, evolucionar, cambiar, porque a veces cambiamos de interés. ¿Cuándo sentís que es un momento de cambiar esa estructura para que verdaderamente nos siga sosteniendo? ¿Cuándo nos deja de sostener una estructura? Sería la pregunta correcta. Creo que es una de las preguntas más difíciles. No, no sé si vos cómo te llevas con esa pregunta. Yo Eh, creo que en el cuerpo. Cuando uno lo empieza a sentir en el cuerpo, la intuición, cuando algo se empieza a sentir incómodo, cuando, no sé, pero era pregunta para vos. Sí, pero digo, no, me sirve esto porque me sirve para responder, porque las que tendemos a ser muy mentales, vos y yo, por Vos y ejemplo, yo. vos y yo, como por decir a alguien, claro, el registro del cuerpo, para el momento en el que llega el registro del cuerpo, está bueno, ¿no? Es como un indicador. Ahora, quienes por ahí vienen de otras formas en las que el soltar es el modo por default en vez del sostener, o sea, Ujú. ¿viste? Claro, sí, nosotras sostenemos hasta que claramente Tenemos. ya eso no se puede más, porque claro, si esta es la estructura, yo me comprometí con esa estructura y la voy a hacer hasta la muerte. Y de repente el Dije cuerpo que se lo iba a empieza, hacer. claro, y empieza a sentir incómodo y no, pero esto no tiene nada que ver con esta estructura, esto tiene que ver con otra cosa. Pero es cierto que hay otras personas que ante la primera incomodidad sueltan y dicen, ah, la estructura no me sirve para nada, ¿no? Claro, Es no, o tienen el registro corporal tanto más más rápido. rápido que no va por ahí el primer Ujú, impacto. Digo, creo que acá vuelve a operar esta parte del em, conocer nuestra forma de funcionar. ¿Y sabes qué me sirve mucho a mí ahí? Ahí la figura de la mentora. ujú. Ahí es donde la La mirada. mentora o las amigas con las que ya hay camino recorrido, ¿no? Que nos pueden decir, ojo, red flag, ¿no? Mm, Em, a veces una, a veces otra. Yo no soy fan de vivir siempre con mentoras como si fuese una muleta, sino que hay ciclos en los que entramos en ese proceso y después salimos para probar cómo se vive en la vida real eso y después vuelvo a buscar capaz ujú, otra mentora o con esa misma mentora un camino. Pero para mí son esas dos figuras como de personas que nos pueden decir, che, estás sosteniendo el pedo, que nos podrían decir eso a nosotras tranquilamente, ujú. o no estás ni siquiera empezando a intentar y ya estás soltando. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿No? Esa Porque cachetadita a veces amable que necesitamos. Para sí. mí, tal cual, una mentora, un mentor y grupos como el nuestro. Sí. Y ya para cerrar, porque dije, quiero hacer un episodio cortito, que sea conciso, que sea y me da el pie perfecto para el cierre, porque así empecé contando que estos episodios que van a salir a la luz en las próximas semanas tienen que ver con eso, con tener un espacio y una estructura que te sostenga, no necesariamente porque estamos por el piso, pero cuando a veces uno siente que estoy empezando a tambalear, a veces puede ser algo incluso hasta positivo, no es porque a veces pensamos el peor escenario, ¿no? A veces me quiero tomar un mes de vacaciones, no lo sé. O, dale. E incluso hay algo que yo lo pensé antes de venir y que obviamente se me había olvidado porque nos fuimos por otros caminos, que es
A veces pensamos esto, ¿no? Yo vengo medio un poco en esta, nosotras venimos un poco en esta como en momentos de mucho movimiento, que decimos, bueno, la estructura me sostiene cuando la cosa está complicada. Pero la estructura también hace que cuando la cosa no esté tan complicada, no tengas que estar vos acarreando con todo encima de tu espalda y que cuando no esté tan complicada, no tengas que estar armando tantas Ujú, cosas ujú, y no tenés oxígeno, sino ujú. te da espacio para después poder ponerte creativa y más divertida con otras cosas que no son ni vacaciones ni, porque si no como que polarizamos, ¿no? Como También momento es de verdad, crisis esto o lo vacaciones. hablamos, también lo hablamos en nuestro chat, ¿no? De tener algo que nos dé esa previsibilidad, que nos da el espacio cuando queremos traer algo nuevo a la luz, cuando queremos crear una nueva propuesta, cuando queremos o mejorar una propuesta que tenemos, ponerle como creatividad y cabeza a algo, para eso necesitamos espacio. Entonces también esto, ¿no? No pensarlo como lo negativo, lo catastrófico, sino también para todas estas situaciones. Y uno con una cosita que vos dijiste, y nada más que, incluso también para cuando estamos dudando de si este es el camino. Hmm. Cuando estamos dudando de si esta es la estructura que voy a mantener, la misma estructura me da el espacio para hacer el proceso de evaluar, tomar las decisiones y no quedarme ni en números rojos, ni súper quemada, ni agotada. Mm. Bueno, ahí hablaste de números y no quiero hablar de eso porque lo hablaste en tu episodio, así que les vamos a mandar a escuchar ahora tu episodio de las tres verdades. Se los voy a dejar en el link porque Valen ahí habla de ese punto que, bueno, hoy no lo trajimos porque hablamos de la parte más soft, digamos, del tema que tiene que ver con pensar todo esto, pero evidentemente si estamos hablando de negocios, mirar nuestros números, hacer un análisis es mega fundamental para poder tomar este tipo de decisiones, incluso para armar esa estructura y entender qué es lo que necesitamos para poder sostenerla. Así que las vamos a mandar a escuchar el episodio. Valen, ¿algo que quieras decir para terminar como modo de cierre? No, gracias, gracias por abrir a este tema. Y yo sé que vos lo laburás de muchos ángulos, con toda la gente que labura con vos y con los temas que tratás, así que nada, creo que está bueno que hablemos de estas cosas también, en la intersección entre el autoconocimiento, el autocuidado y bueno, y que esto era un negocio, ¿no? Para algo lo hacíamos. Totalmente, esto era un negocio. Gracias, Valen. Te quiero. Yo también sentí. Beso. Adiós. Nos despedimos. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.